Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos dé la fortaleza en este día. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te oramos, te bendecimos. Te glorificamos, eterno, y te damos las gracias por darnos la oportunidad. Amén. Nuevamente, Señor, estamos en este lugar para adorar al único dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que merece la gloria, la honra, la pleitesía. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y delante de un ser supremo estamos. Tú eres el único digno de gloria y de honra. Amén. Ayúdanos, Señor, mientras nos disponemos a exponer esta clase, abre nuestro entendimiento, eterno Dios, y que podamos enseñar esto, Señor, de una forma con armonía, Señor, y que pueda, Señor, dar fruto para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Gloria al Señor. Y en este libro, en este capítulo, vamos a estar tocando las 70 semanas de Daniel, que es una de las profecías más difíciles que hay dentro de las Escrituras para tratar de interpretar. Gloria al Señor. Y hay varias interpretaciones con respecto a las 70 semanas, pero yo me he apegado a una que yo pienso que está un poquitico más dentro de lo que la Biblia relata. Así que todo el mundo puede pensar diferente, pero yo pienso que aquel que tiene la última pieza del rompecabezas es el Señor. Nosotros tendremos la fecha, tenemos la información, pero Dios tiene la última pieza de este rompecabezas, decimos el nombre del Señor. Pero sabemos que esto no va a ser nosotros. En este capítulo, nosotros vamos a darnos cuenta de cuán precisa es la Biblia y cuánto la palabra profética de Dios se va cumpliendo a través de los tiempos. Y si Él vino la primera vez, si fue profetizado que Él venía la primera vez y vino, y fue profetizado que Él iba a morir en la cruz del Calvario, también tenemos la seguridad de que Él también ha de regresar, como dice la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Así que vamos a entrar nosotros en el capítulo 9 del libro de Daniel. Voy a empezar a leer unos cuantos desde el principio. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y voy a parar ahí. Nosotros nos damos cuenta aquí en el primer versículo que Daniel está buscando información con respecto a cuándo se habrían de cumplir los 70 años de cautiverio que fue profetizado a través del profeta Jeremías. Y él acude a los escritos. Eso es lo importante de nosotros, estudiar las Sagradas Escrituras y tratar de entender lo que ella nos revela. Porque si Daniel, un hombre como Daniel, estuvo leyendo las Escrituras y buscando información con respecto a cuándo se cumplirían los 70 años, cuánto más nosotros también debemos de escudriñar las Escrituras para saber cuándo se cumplirán estas cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Debemos estar con ese anhelo, por ejemplo, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor, con respecto a todas las cosas que van a pasar, con respecto al pueblo de Dios y a la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Pero él está escudriñando las Escrituras. Y lo más probable que él estaba leyendo en el libro de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías capítulo 25, del 11 al 12. Bendecimos el nombre del Señor. Jeremías 25, del 11 al 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esa profecía que da el Señor es tremendo, es poderoso. Y ese número 70 es importante. Se dan cuenta que todas las cosas que Dios hace
la hace con un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel obviamente había transgredido con los mandamientos de Dios y había entrado en una desobediencia. Hasta diversas amonestaciones a través de los profetas, el pueblo de Israel siguió en su misma necedad y rehusaron obedecer a la palabra de Dios y a los mandatos de los profetas. Por lo tanto, Dios los permitió que ellos fuesen a ese cautiverio. Nosotros vamos, apunten esta cita bíblica de Deuteronomio 28, del 47 al 51, y Levítico 26, del 14 al 34. ¿Ok? Deuteronomio 28, del 47 al 51. Déjame ver si yo encuentro este libro aquí rapidito. Deuteronomio 28, 47 al 51. Gloria al Señor. 51. ¿Y el otro qué era? Levítico 26 del 14. El otro era Levítico 26 del 14 al 34, pero yo voy a leer por lo menos una cita de estas dos. Vamos a leer Deuteronomio 28 del 47 al 51. Y dice la Sagrada Escritura: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirá por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. Y se dan cuenta que en una de las bestias que vio Daniel, el león tenía alas de águila. ¿Okay? Nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Oye, qué palabra más fuerte esa. Y con todo esto el Señor fue misericordioso y lo preservó a ellos. Hasta en estos 70 años, cuando se cumplen, y Daniel está ahora inquiriendo y está buscando información con respecto al tiempo que durarían ellos en el cautiverio de Babilonia. Él sabe que se está acercando el tiempo, por lo tanto está buscando esta información. Los 70 años estaban a punto de terminar y aún no había ningún inicio de la restauración y del retorno prometido. Por eso Daniel se sentía tan afligido. Se sentía afligido Daniel, ¿no? En este versículo se deduce con claridad que Daniel esperaba un cumplimiento literal de la profecía de Jeremías. En otras palabras, él está esperando cuándo es que se va a cumplir esto y cuándo ellos van a retornar hacia su nación, hacia su pueblo, ¿no? hacia Jerusalén. Ellos habían violado, habían caído en tremenda desobediencia, por lo tanto la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Ahora, ellos habían violado el año sabático. Si nosotros buscamos en Levítico 25:4, Levítico 25:4 dice: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Amén. ¿Ok? Estaba en una violación del año sabático. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros buscamos a Segunda de Crónicas 36:21, Dios le bendiga, hermanos. Estamos nosotros en el libro de Daniel capítulo 9. Estamos en Segunda de Crónicas 36:21. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años se cumplieron. Entonces estamos viendo nosotros un cumplimiento de la palabra profética que profetizaron los profetas. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros estamos debatiendo aquí, leyendo estas escrituras, para saber lo que acontecerá con el pueblo de Israel. En el versículo de Daniel 9,
versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, guardan tus mandamientos. Él dice aquí, hemos pecado. Él no dice, él mismo se incluye de que la nación había pecado y él también está incluido en el paquete de la rebeldía, aunque ya nosotros conocemos el carácter y la naturaleza de Daniel. Bendecimos el nombre del Señor. Pero en su oración de arrepentimiento, es tremenda oración esta, porque esta oración es tan poderosa que Dios manda un ángel para explicarle a él lo que él está indagando con respecto a cuándo se cumplirían los 70 años del cautiverio y qué habría de pasar con la nación de Israel. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, esta oración es una fecha, en este libro de Daniel, capítulo 9, hay una fecha profética de crítica importancia que se acerca con la relación con el pueblo de Daniel. Daniel estaba leyendo los libros sagrados, estudiaba el libro de Jeremías, como yo lo dije anteriormente, y llegó al capítulo posiblemente de 25 de Jeremías 11 al 12, en que se anuncia la desolación de Judá por 70 años, el juicio de Dios sobre Babilonia. Este tiempo ahora se cumplía y preocupaba a Daniel el resultado que tendrían los acontecimientos que se estaban desarrollando, de manera que se puso a orar, a ayunar. Quería saber cuándo se va a cumplir esto, qué va a pasar con la nación de Israel. Nosotros de la misma forma debemos de hacer esa clase de oración, buscar de parte de Dios para indagar, para saber cuándo van a ocurrir ciertas cosas y qué va a pasar. Nosotros hoy en día tenemos las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que esta es la palabra profética más segura. Y en este capítulo nosotros vamos a tratar, como yo dije anteriormente, sobre las 70 semanas de Daniel, que es una de las profecías más difíciles de interpretar en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque hay tantas interpretaciones. Hay tantas interpretaciones, pero la Biblia da con claridad cierta información que nosotros debemos de leerla. Porque aunque tenemos los 70 años y tenemos ese timeline, pero todavía dentro de las escrituras hay una palabra profética, hay un lenguaje que nosotros sabemos que se dirige hacia el tiempo del fin, como lo dice en el libro de Daniel capítulo 8. Que mira Daniel, que eso es para los tiempos del fin, y le da tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio que eso enfocan hacia el tiempo de la tribulación, 1260 días. Son cierta clase de información que cuando usted lo lee se da cuenta que hay algo que falta. No podemos decir que no, que ya esto se cumplió. Hay cosas que se han cumplido, pero hay cosas que todavía están por verse y que están por cumplirse. Porque aunque tenemos nosotros la información, no tenemos todavía la última pieza del rompecabezas profético. Estamos leyendo, estamos buscando información, vemos las cosas que están aconteciendo en estos últimos tiempos con respecto a los terremotos, con respecto a la violencia, con respecto a las inundaciones y tantas cosas que están aconteciendo que nos muestran a nosotros como que hay algo que está aconteciendo dentro del mundo del reloj profético de Dios que va a ocurrir. Y tenemos las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Daniel, esta parte de las Escrituras del libro de Daniel, cuando habla de las 70 semanas, le estoy abordando un poco, porque yo sé que la oración de arrepentimiento de él es bastante larga antes de llegar a las 70 semanas, que es donde nosotros queremos llegar. Pero yo no quiero brincar toda esa parte, porque toda esa parte es información del capítulo. Ahora, toda esta información de Daniel, las 70 semanas de Daniel, él la relata casi al final del capítulo. Y hay información que nosotros debemos de abordar con ella. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras, vemos que Dios le da a él, en las 70 semanas le da a él un timeline. Pero nosotros en ese timeline hay información que ya se ha cumplido, hay información que está por cumplirse. Decimos el nombre del Señor. Y creo que perdí el hilo un poquitico en cuanto a lo que estaba diciendo, pero está bien. Vamos a leer nosotros en el capítulo 4.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él no estaba diciendo ellos pecaron. Se incluye. Hay personas que no les gustan orar en plural con ciertas cosas, pero nosotros debemos de hacer estas oraciones, deben de ser en plural. Estamos orando y de una forma o de otra Dios bendice al pueblo. Entonces nosotros, Señor, bendícenos. Era una oración en pluralidad, pues somos una congregación. Es al igual que cuando Él está orando por la nación de Israel, Él se incluye en el paquete y dice: nosotros hemos pecado. Aquí no puede decir nada de todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos ustedes han pecado. Todos, sí, correcto. No podemos decir ustedes o vosotros, no, nosotros. Aquí estamos, todos estamos incluidos en este paquete. Y es interesante en todo esto porque nosotros hemos observado el carácter de Daniel a través del libro completo de la Sagrada Escritura. Y es un hombre que es íntegro y parece como que él es estable en su forma de ser, que muchos de nosotros no lo somos. Pero debemos de reconocer que en una oración de esta índole de arrepentimiento, todos, él se incluye dentro del paquete, que todos hemos pecado, dice. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y son llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Cuando ellos salen de ese cautiverio, Jerusalén es reconstruida, vuelven nuevamente ellos a empezar a levantar su nación. Y aparece un tal Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros sobre eso? De este cuerno que sale de estas 4 naciones de Alejandro Magno. De la parte de Grecia de la parte de Siria sale Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo que profana el templo. ¿Y a qué no hace con el pueblo judío? Tremendo, un tipo de anticristo que nosotros sabemos que él no es el anticristo, pero es un tipo del anticristo. Y las cosas que él hizo son cosas que va a hacer el anticristo en los últimos tiempos, porque Antíoco Epífanes no destruyó el templo, lo profanó en su totalidad, hasta que aparecen los macabeos, aparece Judas Macabeo, los hijos de un tal Matatías, y entonces se levanta una revuelta en contra de este hombre, y ellos empiezan nuevamente a poner todo en orden, a volver a limpiar el templo y a hacer las cosas de Dios como deberían de ser ordenadas, porque Antíoco Epífanes quemaba los libros de la ley, lo forzó a ellos a no circuncidarse, los tenía a ellos totalmente en una situación aberrante en contra de Dios. Ese hombre se levantó en contra de todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, que es lo mismo que va a hacer el anticristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, hay un tiempo en la historia, después el Señor Jesucristo declaró y dijo: no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Él declaró la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén. Aparece en el año 70 después de Cristo un tal Vespasiano, juntamente y un tal Tito de los romanos. Ahí aparece el imperio romano nuevamente, amedrentando el pueblo de Dios y destruye totalmente a Jerusalén. Entonces ahí, dentro de toda esa situación, nosotros sabemos que van a haber cosas que nuevamente el pueblo de Israel va a volver a levantar el templo. Ellos están ahora mismo haciendo preparativos para volver a restaurar ese templo. Entonces, que obviamente hay una información que nosotros sabemos que necesitamos para que se cumpla estas 70 semanas de Daniel. Entonces, sabemos que las 70 semanas de Daniel es la última semana. La última semana de esas 70, que son años, son 7 años. Una semana equivale a 7 años.
Cuando el ángel le da la información a Daniel, dice que van a ser 7 años, luego van a ser 7 semanas, luego van a ser 62 semanas y después otra semana, que son 490 años o son las 70 semanas. ¿Por qué el ángel le da esa división? Y no le dice que van a ser solamente 70 semanas en donde se va a cumplir todo el cuaderno profético en cuanto a la desolación, en cuanto aparece el Mesías. Y hay una información que lo vamos a leer nosotros en el capítulo 9, 24. Okay, en el capítulo 9, versículo 24 aparecen estas 70 semanas. Y es difícil para interpretar, pero si podemos entender por lo menos parte, porque yo no tengo que entender todo. Yo no me frustro mucho. Cuando yo no entiendo ciertas cosas, yo trato de entender lo más que yo puedo. En cuanto a ciertas cosas, porque yo sé que hay cosas que Dios nos las va a revelar y según nosotros nos vamos indagando y buscando la información, Dios nos revela a nosotros la información de la Sagrada Escritura a través del Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchas personas que han cometido bastantes errores con este cuadro profético, con este timeline, y dieron fecha específica cuando vendría el Señor. Cayeron en tremendos errores. Porque el Señor dijo, mira, eso solamente le fue revelado al Padre. ¿Cuándo será su retorno? El día ni la hora. ¿Ok? Ni aún no saben. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que leer y pedir al Señor que nos dé información y nosotros mismos mostrar interés por entender la Sagrada Escritura. Porque si esta es la palabra de Dios y en ella nos revela a nosotros lo que va a acontecer en el futuro con respecto al pueblo de Israel y a la iglesia, ¿por qué nosotros no tratar de profundizar en la Sagrada Escritura y entender lo que ellas nos relatan? Aunque no lo entendamos todo, pero por lo menos entender lo que nosotros, nuestra capacidad pueda asimilar. Pero no soy negligente con esto, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Que eso es lo que nosotros estamos leyendo. En este capítulo va a pasar y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, que el Señor quiere que su iglesia esté interesada en saber estas cosas. Ahora, nosotros nos damos cuenta que estas 70 semanas que vamos a leer luego son totalmente para el pueblo de Israel. Los profetas miraban hacia el futuro de lo que iba a acontecer, pero ellos no tenían, para ellos habían cosas, por ejemplo, en cuanto a la iglesia, ellos no sabían, había un misterio en cuanto a la iglesia que ellos mismos no podían ellos descifrar. Eran cosas que ellos estaban, lo estaban administrando para nosotros, pero era para nosotros. Ellos no sabían que éramos nosotros los que iban a estar hoy en día, que los gentiles iban a estar agregados a la bendición del pueblo de Israel. O sea, ellos tienen la palabra. Como que veían ciertas cosas, pero no tenían en su totalidad el cuadro. No tenían. Nosotros hoy en día lo vemos porque llegó Jesucristo y nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo de Dios y hemos visto todo lo que ha pasado con la iglesia. Amén. Porque cuando Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, el pueblo de Israel en su totalidad, por así decirlo, como nación, rechaza a Cristo como el Mesías. Entonces ahora el pueblo, nosotros empezamos a hacer añadido a través de los gentiles, empiezan a ser añadidos. Porque inclusive los mismos discípulos no sabían que los gentiles iban a ser parte de esto. Hasta cuando llega Pedro, que Dios le da la revelación a Pedro a través de la visión que él tiene en la casa de Cornelio. Cornelio, Dios le da también, aparece un ángel y le dice a Cornelio que mande a buscar a un tal Pedro que se encuentra en Jope, en la casa de un tal Simón, un curtidor. Y ahí él tiene esa visión, ahí aparece Pedro, y cuando Pedro aparece en la casa de Cornelio y entra con él y unos cuantos hermanos que andaban con él, se derrama el Espíritu Santo de Dios en la casa de Cornelio. Entonces eso es un misterio que ellos no veían. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a llevarlo a través de la Sagrada Escritura. Voy a buscar a ver si tengo un par de citas bíblicas aquí. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, gloria al Señor.
Esto se encuentra en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 del 4 al 6. Le decimos el nombre del Señor. Si alguien me lo encuentra rapidito, me le puede dar lectura. Efesios capítulo 3, 4 al 6. Pensaba que tenía esa información por ahí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces, mientras el pueblo judío rechaza a Jesucristo, el Señor le está cumpliendo esta parte con el pueblo gentil y revelando el misterio de la iglesia. Pero esta profecía de Daniel es para el pueblo de Israel. Ahí, eso es para el pueblo de Israel. Eso es con el pueblo, como Dios se lo dice. Esto es para el pueblo de Israel. Se lo dice exactamente. Por eso que Israel es el reloj profético de Dios. Si nosotros queremos conocer profecía y qué es lo que va a pasar con la iglesia, tenemos que estar mirando también al pueblo de Israel. Estar mirando a ver qué es lo que está aconteciendo con ellos. Porque hay una palabra profética escrita. Y es que cuando nosotros vemos en este capítulo de Daniel, vemos la precisión que tiene las Sagradas Escrituras con respecto a la fecha cuando acontece cuando se terminan los 70 años de desolación de Israel, de la cautividad, que a través de siglos empiezan ellos a abordar nuevamente para su pueblo, y Dios permite que ellos regresen nuevamente. Bendecimos el nombre del Señor. Y son 3 fechas en donde ellos empiezan a salir para Israel. Fue Ciro en el año 538 antes de Cristo, a través de un tal Zorobabel, como 40,000 judíos exiliados para que regresen fueron nuevamente para Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos regresan, los judíos prácticamente estaban allí, Dios tuvo que mandar nuevamente a Esdras. ¿Se acuerdan a Esdras? Eso lo podemos leer en el libro de Esdras, esta información está. En el año 457 antes de Cristo, a través del rey Artajerjes, Esdras regresa con un grupo, porque a través de Esdras es que ellos van a volver a reconstruir el templo. Ahí es donde verdaderamente en esta fecha es donde empieza la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan de Nehemías? Que cuando Nehemías aparece delante del rey, está preocupado por el pueblo de Israel porque las murallas no estaban puestas. Eso está en el libro de Nehemías. Entonces Nehemías recibe cartas para regresar y volver a reconstruir las murallas. Nehemías regresa, este otro grupo de exiliados, regresan en el año 445 antes de Cristo. Entonces cuando ya Nehemías cumple la muralla, ahí prácticamente se cumple la primera semana. La primera semana, porque son 49 años. Exactamente, cuando él termina la construcción de la muralla, se cumple la palabra profética que Daniel da de 49 años, que son 7 semanas. Y luego de ahí entran después de ahí entran las 62 semanas, que serían 434 años. Todo ese tiempo. Entonces, cuando ya aparece Jesucristo, ahí en ese timeline nuevamente se cumple el 924 de esta palabra profética de Daniel de las 70 semanas, porque ahí en el libro de Daniel habla sobre la venida del Mesías, que le iban a dar muerte al Mesías y todas esas cosas. Entonces vemos que esta palabra se cumple al pie de la letra, pero nosotros tenemos que buscar información. Y en cuanto, si usted va a través de los libros de historia, se da cuenta que todo lo que la Biblia dice en su totalidad se cumple. Se cumple. Esta palabra no falla a nivel profético. Esta palabra no falla. No falla, no puede fallar. Porque fue la misma mentalidad. O sea, sé que es el Espíritu Santo de Dios quien está inspirando a los hombres de Dios para escribir esto que tenemos nosotros hoy en día. Y esa es una de las características
más hermosa que tiene la Sagrada Escritura. Es el poder de Dios, que uno se da cuenta, hay una mentalidad divina en todo esto, revelándonos a nosotros esta palabra que tenemos nosotros hoy en día, y nosotros a veces la tenemos por tan poca cosa. Está en la mano de Dios ahí. Correcto, la tenemos como por tan poca cosa. Esta es la palabra de Dios, esta es la historia. Entonces nosotros debemos de enfocar nuestra mirada en el pueblo de Israel y en lo que está aconteciendo. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Espero que me entiendan un poco, ¿no? ¿Me están entendiendo un poco? Gloria al Señor. Lo repite 2 veces mejor. Amós, ya luego entraremos un poquitico más sobre eso. Vamos en Amós 9, 14 al 15. Amós 9, 14 al 15. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nunca más. ¿Se dan cuenta? Pero, palabra profética de parte de Dios, pero nosotros vamos a ver la historia que ellos, por su rebeldía y su desobediencia y su obstinación, Dios ha permitido que ellos vuelvan a caer en ciertas cosas. Porque aparece Antíoco Epífanes, después de Antíoco Epífanes, ¿parece qué parece? Parece la destrucción del templo de ellos, de Jerusalén, por los romanos. Y después, en esa historia todavía hay más historia, en cuando el pueblo de Israel está ahora mismo prácticamente esparcido por todas las naciones. ¿Y qué pasó? Correcto. ¿Y qué pasó con Hitler? Y muchas personas que se han levantado con esa mentalidad que odian al pueblo de Israel. Mira, tú odias al pueblo de Israel, te está metiendo en una zona roja. Te está metiendo en zonas rojas, como tú dices, maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Hay que tener mucho cuidado cómo tú trates a esta persona. No estoy diciendo que nosotros ignoremos las artimañas que ellos cometen como hombres y como mujeres, porque también sabemos que como son muchos de ellos también. Pero en cuanto a la Biblia y en cuanto al pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos referimos con ellos. Increíble, la semana que pasó me tocó decirle a un coworker sobre eso, porque él dijo una palabra y le dije, mira, no hagas eso. Le mostré la escritura para que no lo vuelvas a hacer sobre el asunto de que me bendiga, yo lo bendeciré y bendeciré al que maldiga a Israel. Porque él estaba hablando así, haciendo unos comentarios. Y le mostré la Biblia. Y ahí se quedó quieto. Hay que tener cuidado, porque ahí está escrito. Y le dije, eso para que te vaya bien. Está escrito, bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer otra cita bíblica, bendecimos el nombre del Señor. Tengo aquí tantos papeles que a veces pierdo el papel que quiero leer, bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Estamos aquí. No se me pierdan. Gloria al Señor. Vamos a buscar otra cita bíblica. Vamos a buscar a Isaías 41:9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y sabemos que se ha dirigido al pueblo de Israel, pero nosotros también nos apropiamos de esa promesa. ¿Tú me comprendes? Esa palabra me habla a mí. Esa palabra debe de hablarnos a nosotros cuando nosotros estamos pasando por dificultades y pruebas. Debe de hablarnos a nosotros. Que sabemos que Dios es quien nos ha llamado a nosotros. Él nos escogió a nosotros para que nosotros fuésemos su testigo. Eso no es un privilegio como cualquier cosa. No se piense que usted está aquí porque usted decidió seguir a Dios. No es que I found the Lord. No, you didn't found the Lord found you. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Y Dios nos estuvo buscando. Y cuando nos buscó, nos recogió y nos escogió para que nosotros fuésemos sus testigos. Eso no es poca cosa. Correcto.
Y nos dio a nosotros este privilegio de nosotros tener ahora mismo y entender cosas que los profetas no entendían. Ellos estaban administrando la información que hoy tenemos nosotros, pero ellos anhelaban ver estas cosas. Y los mismos ángeles, el ángel no entiende lo que es redención. El ángel administra la información de parte de Dios, pero ellos se dieron cuenta que cuando el querubín dañino se rebeló en contra del Señor y se llevó una tercera parte de los ángeles, estos ángeles caídos sintieron ese juicio de parte de Dios y fueron despojados del cielo. Pero ellos ven que, por ejemplo, el cristiano peca y Dios no le manda un rayo y lo mata, como decían, ¿quién eran? Andrés y Juan, estos los hijos del trueno, a los samaritanos, cuando no lo dejaron entrar en su aldea. Dijeron, Señor, ¿tú quieres que le enviemos relámpagos, truenos, para que tú lo destruyas? Fuego del cielo. Oye, mira, si nosotros tuviésemos ese poder, ¿cuánto daño nos haríamos nosotros? Cuando nosotros estamos en rabia y enfogonados porque alguien nos hizo a nosotros algo. Estuviéramos matando gente nosotros. Le demos gracias al Señor, que el Señor no escucha todas las oraciones. Porque francamente, hay cosas que le pasan a uno que uno quisiera verse como vengarse. Pero la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Y si, correcto, Dios es quien pelea y aboga nuestra causa. Nosotros no tenemos que defendernos en ciertas cosas. No estoy diciendo que seamos unos cobardes y dejemos que la gente nos pase por encima y nosotros callados porque hay que dar la otra mejilla. Eso no es así. Y nosotros podemos defender nuestra causa, pero con el Espíritu de Cristo, no estar con una situación que ofenda o el Espíritu Santo de Dios sea contristado. Porque el Señor mismo dijo, mira, casi yo no he hecho nada, ¿por qué tú me pegas? Somos ovejas y leonas. Correcto. Tenemos que saber cuándo usar la parte de la oveja y cuándo usar la parte del león. Pero nosotros hemos sido llamados para ser testigos de Cristo, no para ser cobardes. Y Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos sus testigos. Él fue quien nos escogió a nosotros. Amén. Dice, si nosotros somos tibios, no van a vomitar. No queremos que nos vomite. Queremos estar ahí con Él y que Él nos ayude a nosotros vencer todas las cosas que nos impiden a nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque Él fue quien nos escogió a nosotros. Eso lo dio a los discípulos. Yo os escogí a vosotros. Si el mundo os aborrece, reconoced que a mí me aborrecieron primero. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también lo perseguirán. Bendecimos el nombre del Señor. Y el enemigo odia al pueblo de Israel. Odia al pueblo de Israel. En Israel hay algo. Está ese reloj profético con esta nación. Y nosotros somos los que estamos ahí, como un injerto ahí pegado a esa raíz. Nosotros no somos mayores que ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque lo que nosotros tenemos, esta revelación, cuando ellos reciban a Cristo en su corazón y se destape ese tiempo de Dios para ellos, estas personas van a predicar el Evangelio. Y así como estaban los apóstoles, estas personas van a predicar el Evangelio y va a haber tremendo avivamiento globalmente. Y son cosas que nosotros sabemos que Dios lo va a hacer con el pueblo de Israel. Y va a haber este tiempo de tribulación, que son 7 años. Y en el libro de Daniel lo vamos a ver. En donde el enemigo, el anticristo, va a hacer un pacto con ellos, ¿no? Luego en la mitad del pacto saca las uñas y ahí se desata la gran tribulación. Entonces que tenemos que estar pendientes de esto, porque antes, de acuerdo a todas las personas que interpretan Biblia en una forma adecuada, muchas de las personas dicen que la iglesia va a estar en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y pues lo vemos a través de las escrituras, porque hay palabras que hablan con respecto a esto. Y la palabra de Dios no falla en esto. Bendecimos el nombre del Señor. Como Daniel pudo ver la venida del Mesías, pudo ver cuando, la información que le dio el ángel a él, cuando el Mesías iba a ser crucificado, dio todas esas cosas. Le dio la información. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a buscar en Números 19:2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana
perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Saben que están estas personas que están con estos planes de levantar el tercer templo, ellos están también tratando de hacer esta situación, esta vaca la sana, porque ellos necesitan esto para el sacrificio. Entonces que nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Volvamos al capítulo. Gloria al Señor. Y me disculpan porque yo entro y salgo. Gloria al Señor. Vamos a leer en el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová Dios, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, que el juicio de Dios sobre Israel es un justo juicio, porque no obedecieron a la ley de Dios. Cuando nosotros nos acontecen ciertas cosas, debemos entender que, mira, posiblemente hay alguna consecuencia de algo, posiblemente yo he hecho que ha transgredido en contra de Dios. Es posible, está dentro de la posibilidad. Bendecimos el nombre del Señor. Aunque no en todos los casos, por ejemplo, que una persona esté enferma o está pasando por cierta situación, no es necesariamente debido al pecado. Nuestro cuerpo se enferma por diferentes causas. Amén. Pero no necesariamente tiene que ser por el pecado. Hay cosas que nos acontecen a nosotros en nuestra vida de cristianismo y no es porque nosotros hayamos transgredido. A veces porque nuestra vida le está agradando a Dios y Dios permite tales cosas para de una forma u otra como purificarnos más, como el oro, que el oro es purificado por el fuego. Amén, es probado bajo el fuego. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos use, uno tiene que tener cuidado en cómo uno ora. Porque usted empieza a orar y dice, Señor, úsame para esto, y le damos ciertos detalles a Dios. Y Dios empieza a desatar ciertas cosas para nuestras vidas, para pulirnos. Entonces, cuando nos llegan las pruebas, nos llegan las dificultades, nosotros queremos desertar, como desertó Juan Marcos cuando iba con Bernabé y Pablo hacia Chipre y estaban predicando la palabra en el primer viaje, y antes de llegar a Perge ya se está yendo para atrás, para Jerusalén. Él desertó. Nosotros no podemos convertirnos en desertores. Esto es terrible, porque cuando nosotros ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el mirar para atrás, eso es solamente consecuencia y desastre lo que uno ve. Porque el enemigo sabe que nosotros le pertenecemos al Señor, y si le damos la oportunidad va a ser triza con nosotros. Y aunque muchas personas no creen en esta cosa, pero los espíritus inmundos andan por ahí y están por ahí y andan por ahí. Si abrimos puertas, hacen entrada y pueden afectar nuestra mente, pueden afectar nuestra salud, pueden afectar muchas cosas. Aún el ambiente de nuestro hogar lo pueden afectar. Entonces que tenemos que andar bien precavidos, que estamos viviendo unos tiempos finales. Bendecimos el nombre del Señor. Y estamos en una lucha por las almas. Amén. Esto no es que vamos a predicar el Evangelio. Esto no es fácil. A veces aparenta como que es fácil, pero no es fácil. Porque cuando nosotros le hacemos la guerra al enemigo para ganar almas, el enemigo también se levanta en contra tuya. Así que, tú me comprendes. Entonces, uno debe entender, yo ataco, te van a atacar. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero el enemigo también le da a uno su cantazo. No podemos decir que no, porque lo hicieron con los discípulos, no lo hicieron con Pablo, no lo hicieron con Pedro, lo hicieron con ellos, y ellos eran más ungidos que nosotros.
¿Y qué no le hicieron a ellos? Y ellos seguían. Entonces, que es la convicción. Tú ves, cuando yo leo el libro de los Hechos, es convicción. Esta gente tenía una convicción y tenían una entrega genuina y veraz. Que ellos no importa lo que pase, no estaban aferrados al mundo y a lo que el mundo ofrece, como Daniel. Daniel vivió, podríamos decir, que después de los 16 años de edad, Daniel estuvo toda su vida en cautiverio. Pero dentro de ese cautiverio que él estaba, Daniel estaba como un gobernador, o sea, que tenía unos privilegios que muchas personas no van a tener si van presos a la cárcel. Y si son llevados cautivos a otro país. Pero este hombre, por cuando Dios tenía un propósito con él y él era fiel, el hombre tenía el privilegio y era, ¿qué no tenía Daniel? Daniel estaba encima de todos esos encantadores y magos y adivinos. Dime, Janine. Yo pienso que mientras más libertad ofrece una nación ahora en estos últimos días, menos vengo a la iglesia. Mejor se Pienso fue. que el Señor usa precisamente en los momentos más difíciles, donde hay más opresión, para engrandecer su poder y para alertar a su pueblo. O sea, la iglesia tiene que mirar al cielo y no poner su dependencia en lo de afuera, en lo de externo. Porque el Señor tiene un llamado específico para su iglesia. Y sabe una cosa, abordando en eso que tú estás diciendo, este evangelio y la prosperidad le ha hecho un daño tremendo a la iglesia. Así es. Porque la gente solamente vive enfocado en cuánto yo puedo tener. Y que si yo no tengo esta bendición y que el otro nivel, y que yo quiero todas esas cosas, es bueno tener cosas materiales porque Dios nos bendice a nosotros. Pero el enfoque no debe de ser en lo que yo tengo, en el carro nuevo. No en el carro nuevo ni en la casa que yo quisiera tener. Y todo tu enfoque es eso. Y uno con un estrés porque dicen, si tú no tienes un carro nuevo, o si tú no tienes una casa o algo, tú no eres bendecido de parte de Dios. Tú no tienes unción. Tú no tienes unción. Porque si tú fueras llamado de parte de Dios, tú tendrías todas esas cosas. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. El Señor dijo, mira, si a mí me aborrecieron, a vosotros también lo van a aborrecer. Y el aborrecimiento puede venir de aún dentro de la misma iglesia. Dentro de tus propios hermanos te pueden aborrecer. Entonces, nosotros vemos que la apostasía está siendo predicada desde el púlpito. Entonces, ya la apostasía está dentro. Entonces, hay una forma de aborrecer al mismo cuerpo de Cristo, porque a Jesucristo ya en muchas iglesias ni siquiera lo mencionan. Y no hablan tampoco de la cruz del Calvario, ni del arrepentimiento de los pecados, ni del Espíritu Santo de Dios, ni del bautismo del Espíritu Santo de Dios, ni del hablar en lengua, ¿no? Que esas cosas ya pasaron, eso fue para ese tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa con los dones del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasa? Eso está escrito aquí. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos aquí en el versículo 16. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. ¿Se dan cuenta? Por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora, pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, ya que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Oye, ¿qué clase de oración? Es una oración tremenda. ¿Ah? Una oración de arrepentimiento, invocando el perdón de Dios, invocando el favor del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos, mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué clase de oración? Con un corazón sincero y genuino delante del Señor. No, y dándole a Dios Gloria al Señor. la posición que Dios tiene. Claro, claro. Hoy en día la iglesia aún cae en esos pecados donde no tienen reverencia ante el Señor, aún en la intercesión. O sea, cogen muy a ligera hasta la intercesión la pueden tomar a la ligera. Yo he escuchado oraciones que yo me he quedado como que... Vamos a seguir leyendo aquí. No, pero en verdad, es que Sí. eso sucede más cuando la persona no tiene una
Bueno, es posible que, a veces nosotros, en realidad, Eso que se ha generado del evangelio de la prosperidad, porque ponen a Dios como si fuera nuestro, que nos tiene que dar todo lo que nosotros deseamos y apelamos. y además que nosotros queremos tener control, aún en nuestras oraciones. Sí, así es. Nosotros tenemos que entregarle, Dios es supremo y está la soberanía de Dios. Todas las cosas que nos pasan a nosotros, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad permisiva de Dios, no se cae un pelo de nuestra cabeza para aquellos que tienen pelo, sin la voluntad permisiva de parte de Dios. Así que por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el que está en control de todo esto no es el diablo, es Dios. Y usted se da cuenta que cuando usted lee la Sagrada Escritura, el Señor dice que entregó el santuario. Lo dice. En el libro de Daniel habla cuando el Señor le está entregando al pueblo de Israel, lo entregó a Nabucodonosor, lo entregó. Aún el santuario fue el mismo que permitió que fuese profanado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado y había desobedecido a Dios de tal forma que Dios permitió que ellos cayeran en tal cautiverio. Y todavía, para ir cerrando la clase, te voy a decir una cosa, todavía el pueblo de Israel está en cautiverio, un cautiverio espiritual, porque no aceptaron a Cristo como su Mesías. Muchos han aceptado al Señor y sabemos esto, pero como nación, ellos están en un cautiverio. Y no es hasta que ellos acepten a Cristo como el Mesías, acepten a Cristo en su corazón, que entonces estas cadenas y este cautiverio para ellos va a terminar. Tenemos que leer, vamos a buscar Primera de Pedro. ¿Ya cuánto cierro? Primera de Pedro 1, de 10 al 12. Dice, ya la semana que viene, con la ayuda del Señor, nosotros terminaremos a Daniel del 20 hasta el final del capítulo, y ahí hablaremos de las 70 semanas, porque esto es demasiada información para una hora. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren aquí, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para ¿quién? Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo y enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un texto tremendo que tiene que ver bastante con esta palabra profética, porque ellos estaban administrando cosas de las cuales nosotros hoy en día estamos siendo partícipes. Amén. Gloria, amén. Amén. Gloria al Señor. No se me duerman. Está muy temprano para dormir. Gloria al Señor. Voy a cerrar con una oración. Así que ya la semana que viene entonces terminaremos esto. Y si no terminamos o no entendemos, seguiremos explicando algo hasta que nosotros por lo menos tengamos cierta clase de entendimiento con respecto a estas 70 semanas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos, Señor, las gracias por habernos permitido compartir esta palabra. Tuya, Señor, es la gloria y la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén.